El título que le puse al capítulo anterior, aquí en Sutatausa, al segundo, fue Sabiduría y Misterios. Amén. Porque empezamos por allá en Proverbios 9:1, viendo la sabiduría edificó su casa. Amén. Nos detuvimos en la sabiduría de Dios, que es Cristo, que es el Verbo de Dios, y que edificó su casa, pero que también labró sus 7 columnas, y ahí comenzamos a ver esa sabiduría diversificada en varios asuntos claros. Y es una edificación, o sea que es un avance hacia una consumación. El asunto central es Dios mismo. Pero en la palabra vemos algo curioso, que se habla por una parte de el misterio de Dios y por otra parte los misterios de Dios. Entonces vamos a empezar por la primera parte y luego por la segunda. Entonces vamos allí a Apocalipsis, el capítulo 10. Apocalipsis, el capítulo 10. Vamos a ver primero la expresión en singular y luego cómo Dios la hace plural. Y luego lleva a consumación lo singular y lo plural. Y estaremos viendo qué parte Dios mediante corresponde a nuestro kairos. El kairos es el tiempo oportuno para cada cosa. Entonces en el capítulo 10 hay un juramento que empieza en el verso 5. Y el ángel, claro que yo lo pondría con mayúscula, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró, note, un juramento del cielo, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días, o sea, son muchos días, no es solo un día, los días de la voz del 7º ángel, eran 7, cuando él no termine de tocar, sino comience a tocar en esos días. Son varios días y hay un comienzo del toque y hay una continuación del toque, y si leemos en el capítulo 11, este toque llega hasta la Nueva Jerusalén. Así que cuando comienza es en la venida segunda de Cristo, pero esa segunda venida lo trae a Él para consumar el misterio, y Él entonces resucita a los vencedores, hace un tribunal de Cristo para darle a cada uno lo suyo, asignar los puestos en el reino, hace un juicio de las naciones para ver qué naciones van a estar bajo el gobierno de qué vencedores, y también ya inicia el milenio. Amén. Y el milenio dura pues 1000 años, como dice el nombre, y después todavía hay muchas cosas que suceden, todavía después hay una última rebelión después del milenio, y ahí sí por fin viene el Señor y acaba con todo lo viejo, establece ya no el tribunal de Cristo, que es al inicio del milenio, ya no solo el juicio de las naciones sobrevivientes, que es después del tribunal de Cristo, sino que después de todo el milenio viene el juicio
definitivo y final del trono blanco. Y si después entonces el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Entonces note, cuando se toca la séptima trompeta, está en el 11:15 y vamos a leerlo. El séptimo ángel tocó la trompeta. Noten que este libro que tenía el Cordero estaba sellado con 7 sellos y estaba sellado por dentro y también por fuera con 7 sellos. Y dice por fuera porque había cosas que no se escribieron y se sellaron, que fueron los 7 truenos. Lo que los 7 truenos hablaron, Dios le dijo, Juan, no escribas esto, séllalo. Entonces, como no quedó escrito, quedó sellado por fuera. Pero entonces aquí dice que cuando se abre el séptimo sello, aparecen 7 trompetas. O sea que de los 7 sellos, el último son 7 trompetas. Y la última trompeta llega, que es la final trompeta, llega hasta la Nueva Jerusalén. Y eso es lo que quería mostrarles aquí. Inclusive, si tú te consiguieras el griego, ¿no tienen el griego acá? No. No lo tienen. Bueno, por ahí algún día se lo pueden conseguir. Es algo que vale la pena conseguir. Sí. Tener acceso a la palabra en sus idiomas originales. Con algún interlineal que nos pueda ayudar. Pero el griego del Nuevo y el hebreo del Antiguo. Dice así el 11:15 que se relaciona con este 7 del 10. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el séptimo ángel, entonces dice el 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Y cómo era el séptimo ángel? Y los 7 ángeles, con sus 7 trompetas, eran el séptimo sello. Y el libro tenía solo 7 sellos. Ahora ya se está abriendo el séptimo sello desde la primera trompeta. Pero termina aquí donde vamos a leer. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, o sea, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios mientras abría el libro? Lo que le dijo, hijo, siéntate aquí a mi diestra, hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y le dio el libro al Cordero. Nadie lo podía abrir sino el Cordero. Y él empezó a abrir el primero y empezaron a suceder unas cosas. ¿Qué empezó a suceder? A cabalgar el Evangelio, que es el método que Dios utiliza para someter al Hijo todas las cosas de los que lo reciben. Ya los que no lo reciben a las buenas, entonces manda otro caballito rojo detrás con una espada, pero primero manda el Espíritu Santo, primero manda apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para el ministerio de la reconciliación, de la justificación, de la palabra, del Espíritu. Entonces ese es el primer caballo que sale, el blanco destinado a vencer, el único destinado a vencer es el jinete del caballo blanco. Y eso es lo primero que Dios envía. Luego viene la personificación de la guerra, porque como hay resistencia, el Señor viene conquistando y los que lo reciben con alegría ya entran con Él. Pero los que le resisten les toca la guerra. Cuando se resiste la verdad y la palabra del Señor, viene la guerra. Y si se sigue resistiendo con guerra, viene el hambre. Y después de venir el hambre, viene la muerte y el Hades. Gracias a Dios que los que mueren en Cristo no van al Hades, sino van al paraíso, el quinto sello. Y el sexto sello empieza a remover todo. Y el séptimo es el que establece el reino nuevo que nunca será removido, pero en el sexto se remueven las cosas. La Biblia dice que es necesario que todo lo removible sea removido para que quede lo inconmovible. Eso está en hebreo, muy claro. Les dice acá,
cuando tocó la séptima trompeta, que dura varios días el toque. Y cuando el misterio es consumado, es al principio del toque, porque el misterio es la venida gloriosa de Cristo que nos muestra a Dios, pero solo que esa venida es para establecer el reino, y empieza juzgando su casa y dando el galardón a los suyos, y luego a los sobrevivientes que van a ocupar las ciudades de estos en que reinarán esos vencedores, y luego viene todo el milenio, lo que en él se da, que hay muchas cosas que se dan en el milenio. Entonces dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Este es nuestro Señor el Padre. Y de su Cristo. Este es nuestro Señor el Hijo. Dijo el Señor a mi Señor, el Padre al Hijo. Amén. Amén. Y Él reinará, no dice solo por el milenio, sino por los siglos de los siglos. Aleluya. O sea, este es el reino eterno. Va más allá del milenio. Porque el milenio es todavía en esta vieja tierra. Pero el reino eterno es en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra con el nuevo cielo. ¿Ve? Y aquí voy a llamarle la atención a una corrección que la Biblia le hace a las traducciones. No vamos a corregir la Biblia, vamos a dejar que la Biblia en su idioma original corrija las traducciones. Que aquí estamos leyendo una traducción, por eso les digo, es bueno tener el original, a ver si hay que hacerle una revisión a la traducción a la luz de la escritura inspirada, que es en el original. Y aquí tenemos que hacerle una revisión, no a la Biblia, sino que la Biblia en su idioma original le tiene que hacer una corrección a esta traducción que yo estoy leyendo, Reina y Valera. Si alguno está leyendo la textual, ahí se va a dar cuenta que ahí ya le hicieron la corrección. Alguno tiene la textual, tú la tienes ahí, entonces tú nos vas a confirmar lo que yo voy a ver acá, que esta corrección que se veía por acá ya se hizo allá. Amén. Y ahí una testigo y ahí hay dos al lado de ella para ver y confirmar. Entonces dice, 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, note cómo dice acá y cómo debería decir, y note cómo dice allá, y vas a ver que allá dice cómo debería decir. Aquí dice como ellos tradujeron, con una buena intención se equivocaron, porque al inicio, antes de la venida del Señor, lógico que se puede hablar que el Señor va a venir, pero aquí ya vino, ya tomó el reino, ya ¿cómo va a seguir diciendo que va a venir? No lo dice el griego. Entonces, aquí dice así, lo que dijeron los 24 ancianos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. Pero aquí le agregaron y que has de venir. Eso que has de venir sí está en el 1, capítulo 1, porque no había venido. Pero aquí acabamos de leer, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya vino. No ahora, sino en la séptima trompeta, que es la final, ahí es cuando Él viene. Y por lo tanto, ¿verdad, hermana, que ese que ha de venir no está en el 17? Verdad, hermano. ¿Sí? No, ¿quieren dos testigos? Mirad, que ya les pueda mostrar. Debe decir así, el que eres y que eras, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Entonces, ¿cómo va a decir que ha de venir? Lo dice antes, sí. Entonces ellos queriendo igualar, es como si ellos pensarían que se le olvidó agregarle la tercera parte, como se lo había dicho al principio. Al principio sí dice, el que es, que era y que ha de venir, porque todavía no había venido. Pero aquí ya ha venido. No digo aquí en Colombia, no, aquí en este pasaje que está viendo Juan. Él ya ha venido, él dio la visión de su venida.
Entonces ya, si está viendo lo que sucedería en el futuro, ellos no pueden estar diciendo, y por eso en el original no dice que ha de venir. En el 1, capítulo 1 sí, pero en el 11 no. Entonces dice allí, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Es verdad, hermana? ¿Tú lo viste, Niki? ¿Tú lo viste, Pablito? Sí. Bueno, entonces ya después ustedes lo cuentan, pero ya sabemos. Y dice, y se airaron las naciones. O sea, aquí cuenta que ya cuando él vino, ya había sucedido el Armagedón. Se airaron las naciones, tu ira ha venido. Y dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Entonces note que el juicio de los muertos es a la final trompeta. Algunos dicen que van a ser arrebatados antes, pero entonces no sería la final trompeta. Y estamos viendo toda esta apertura de los sellos, que es la que trae la conclusión de todas las cosas. La conclusión del exégesis, la conclusión de la teología, de la teleología, de la angelología, de la satanología con su demonología, de la antropología, de la soteriología, de la eclesiología, de la escatología. Lo que es el consejo de Dios, pero distribuido en esas 7 columnas de la sabiduría que abarca esas 7 cosas principales que vienen avanzando, y en la medida que avanzan se van esclareciendo y cumpliendo, y se esclarecen más y se cumplen más hasta que se cumple todo. Pero ese cumplimiento es un cumplimiento por tiempos. En un primer tiempo se cumple algo para que pueda haber un segundo tiempo. En el segundo tiempo se cumple algo para que pueda haber un tercer tiempo. Por eso se habla en Efesios de la economía del cumplimiento de 2 tiempos. Entonces ha habido un avance. Por eso el Señor dice el camino. Amén. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo está abriendo los ojos de la iglesia. Primero acerca de Dios mismo, acerca de Cristo, acerca del Espíritu, acerca de la creación, ya sea la parte angelical, la que permaneció fiel, la que se rebeló, y de los híbridos que hicieron los rebeldes celestiales con los humanos, y también la antropología, su desarrollo, su diagnóstico certero de la caída, y una salvación aplicada al diagnóstico, una salvación tripartita en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en lo individual y en lo colectivo, y luego desde la iglesia pasando al reino, que es la aplicación a todo lo de la vida desde Dios. Lo que recibimos de Dios es en relación a todo lo de la vida. Todo lo humano tiene que ser realizado en Dios, liberado en Cristo. Y eso es lo que se llama el reino. Porque primero es la salvación personal y luego es la salvación en todo sentido. Empieza por salvarnos de la muerte eterna, pero también nos salva de nosotros mismos. Amén. Y también nos saca de este mundo. Amén. Sin sacarnos. No son del mundo, pero los envío al mundo para sacar a la gente del mundo. No se conformen a este mundo, pero vivan en este mundo conforme el cielo. Amén. Entonces Dios va haciendo una obra donde todas las cosas son tocadas. Pero esa obra es una donación de Dios. Dios revelándose, Dios dándose, Dios llenando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y luego que haya salvado a las primicias de sus criaturas,
el resto de la creación, como dice Romanos, también será libertado de la corrupción. Entonces hay un donarse de Dios, un dispensarse de Dios, que es la base de nuestra transformación y la del resto de la creación. Y los que no le reciben, pues van al fuego. Pero los que le reciben, unos primeros, que son primicias, y otros después, van avanzando en todo lo que Dios tiene que decir. Porque Dios habla acerca de todo lo esencial. Por eso es que la sabiduría, cuya casa es la iglesia, tiene 7 columnas labradas. La iglesia es la columna y estandarte de la verdad. Pero entonces estábamos diciendo que lo que al principio es el misterio de Dios, que es en la séptima trompeta, y por eso entramos por ahí, que decía el 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience en esos muchos días, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. O sea, ¿cuál es el asunto del misterio? ¿Por qué tenemos ese librito que se llama así? El asunto del misterio de Dios mismo. No es el anticristo, no son los 10 cuernos, ni siquiera el cuerno pequeño del anticristo, no son los cascos de los caballos. El asunto central del misterio, y que es el que explica a los demás, es el de Dios mismo. El misterio es de Dios. Quien era mal comprendido, quien era acusado y calumniado por el mentiroso, era Dios. Y toda la culpa se la echan a Dios y todo el odio se lo echan a Dios porque no conocen a Dios, porque están ciegos. Pero Dios decidió que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Ya los serafines, cuando cantan, y aparece ahí en Isaías capítulo 6, y que nosotros los cantamos, ya los serafines confiesan que ya la gloria, la tierra ya está llena de su gloria. Porque los serafines tienen ojos por todas partes. Están cerca de Dios y por eso pueden ver. Y cuando ellos miran a la tierra, ven más de lo que nosotros vemos. Nosotros a veces vemos una hojita de boldo y no nos damos cuenta que el amor de Dios pensando en ti, preparando una hierbita para curarte el estómago, y esta otra hierbita para esta otra cosa, y este dientecito de ajo sirve para antibiótico, y estas gotitas de uchuva sirven para los pelillos de los ojos, y estas semillitas, así como la de chía, sirven, ¡ay, Dios mío! Y empieza uno a ver que la tierra está llena de su gloria, y uno no la veía. Pero los serafines sí la ven. Por eso ellos cuando dicen, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero en cuanto a nosotros dice, la tierra será, no que está, sino será llena, no de tu gloria, ya está llena de la gloria, pero no la vemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a ir haciendo? Abrir nuestros ojos para ver su gloria en toda la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Ahora no vemos a Dios, estamos ciegos. La gente recibe bendición de Dios, recibe el cuidado de Dios, no le da ni las gracias porque está ciego. Pero la tierra que ya está llena de su gloria será en el futuro cada vez más llena del conocimiento de su gloria. Cada vez veremos más de Dios y comprenderemos más su ser y también su querer. Primero es el misterio de su ser, luego el de su voluntad, luego el de la economía o el arreglo administrativo para cumplir esa voluntad eterna. Y ahí viene el misterio de la piedad, y ahí viene el misterio del evangelio, y ahí viene el misterio de la fe,
y ahora tiene el misterio de Dios Cristo, el misterio de Cristo, la iglesia, el misterio del matrimonio unido con el de Cristo y la iglesia, el misterio de la familia en el matrimonio, dentro del contexto del misterio de Cristo y la iglesia, y los montones de misterios del reino de los cielos que están en las 50 parábolas que hay sobre el reino de los cielos, y el misterio de la final trompeta. Eso por el lado de los misterios positivos, pero Él también en su palabra nos muestra los misterios negativos. El misterio de la iniquidad, el misterio de Babilonia, el misterio de la mujer y de la bestia que la trae con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos. O sea, hay misterios por el lado negativo, como la iniquidad, por el positivo, como la piedad, por el positivo, los candeleros, por el negativo, Babilonia. Entonces, ahí nos damos cuenta que de el misterio de Dios brotan todos los demás misterios y van siendo llegados a una conclusión. Y Dios cada vez nos va abriendo todos los sellos hasta que nos abre todos los sellos. Y lo que era singular se vuelve plural y lo plural se vuelve otra vez singular. Porque todos los capítulos son de un asunto, el asunto de Dios. El misterio de Dios será consumado. Amén. Entonces, ¿cómo ese misterio de Dios se multiplica cuando se empieza a abrir los capítulos? Entonces vamos allí a 2 pasajes, uno en Colosenses y otro en Corintios. Oiga, ¿se dan cuenta cómo me está ayudando el Señor? Esto es lleno de páginas sueltas y abro exacto en la página. Y doy gracias al Señor y a los ángeles que están ayudando. ¿Se han visto que se ha repetido eso? Ustedes le agradecemos a Dios. Abrí ahí exacto. Bueno, entonces ahí en el capítulo 1 de Colosenses voy a comenzar a ver cuando él habla del misterio. Entonces voy a empezar desde el verso 25, 1:25 y los primeros del 2. Dice así: de la cual, o sea, de la iglesia que es su cuerpo, el de Cristo, de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no que la iglesia es tal denominación o tal otra, no, la iglesia a la que se refiere Pablo es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es incorporado, recibido, seguido, obedecido. No hablo para quitar a nadie, sino para decir quién es lo verdadero. De la iglesia fui hecho sirviente, que eso es lo que quiere decir ministro, que a veces uno usa el nombre ministro así como alguien que es encorbatado, que es el encargado de las oficinas altas, y la nomenclatura soviética, ellos tenían 2 ministros, el ministro que firmaba y ganaba y el ministro adjunto que hacía el trabajo. El otro no hacía ningún trabajo, era el del partido, el amigote de Stalin. Entonces ese era el que mandaba, pero el que trabajaba era el otro, el adjunto. Pero este era el que firmaba el trabajo del otro y cobraba. Y el otro tenía un sueldo más bajito. Pero eso no es ministro aquí en la Biblia. Ministro es diácono, servidor, sirviente. Entonces dice: de la iglesia fui hecho sirviente o servidor. ¿Y cómo fue hecho sirviente? Según la administración, ahí la palabra es economía de Dios, que me fue dada. Oye, tiene que ser Dios el que lo da, o si no, uno no tiene nada. Me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, no restringidamente, no un pedacito allí suelto, otra tuerca suelta por acá, un retacito y otra colcha de retazos, todos esparcidos, no. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. O sea, toda la palabra
en relación, en una visión conjunta. ¿Ve? Y esa visión cumplida de la palabra, ese es el misterio. No son las tuercas. Mire, nosotros podemos tener todas las tuercas acá de un motor, tener todas las piezas del motor, pero si no están armadas, entonces el motor no funciona. Si tenemos una tuerca acá y la otra, si dónde estará la otra, ah, está allá. Puede ser que no falte ninguna pieza, pero si no están armadas, no funciona. Mire, hay esos ingenieros que se matan años para saber cuál es el botoncito que hay que apretar. Una vez me tocó a Tiz llegar allá y todos los otros habían hecho, no, doctor, es que, mire, y él era nuevo, estaba empezando, pero Dios le dio gracia. No, ya hemos revisado todo y esto no funciona. Déjenmelo revisar a mí. Y él empezó a revisar, y encontré el puntico, lo solucionó. Los otros, entonces a uno le dijeron, no a él, a otro le dijeron, oiga doctor, pero ahora usted va a cobrar $1 millón por apretar una tuerca. No, por apretar una tuerca le cobro solo 1,000 pesos. Pero por los 5 años que tuve que estudiar para saber cuál era la tuerca que tenía que apretar, por eso le cobro $1 millón. Que es lo que a veces uno no entiende. Que es una bobería, pero ¿dónde la encuentra? ¿Cómo busca uno para saber dónde está el punto de falso? ¿Ve? Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, o sea, el consejo de Dios, todo sincronizado y todo el motor armado para que funcione. Y ahora explica cuál es esa palabra cumplida, cuál es el asunto. Y lo menciona en pocas palabras, pero debajo de cada una de esas palabras hay una riqueza, que aunque es una sola frase, mire todo lo que contiene. Que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra cumplida? Dice el misterio. ¿Cuál? El que había estado oculto, había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, o sea, en el Nuevo Testamento por los apóstoles, ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. 2 puntos, ¿eso qué quiere decir? Va a decir cuál es el misterio. Y mire, el misterio está en una frase. Ese es el misterio, que es Cristo. En vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ese es el misterio. Eso es lo que pone en orden toda la historia, toda la Biblia, todos los pasajes. Un asunto aquí, otro asunto allá, que parece un desorden, una colcha de retazos, un bulto de telas en pedacitos, que todavía no la hemos convertido en colcha. Una sola colcha de retazos, las mujeres saben de eso. ¿Te acuerdas cuando tú hacías colchas de retazos? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, que los tengo aquí en la mente todavía, esas que tú hacías, con pedacitos aquí, iba juntando y hacía unas colchas, de poner cada pedacito con cada pedacito y armonizando con el otro y este color con el otro. Entonces, el asunto clave es Cristo. Ay, hermano, con solo esa palabra, ¿qué hay debajo de esa palabra Cristo? Está la plenitud de la deidad corporalmente. Amén. Imagínense. Amén. Y ahora dice Cristo en 2 letras. En.
O sea, colocar la plenitud de Cristo dentro de nosotros. Y ese Cristo ese es toda esa dispensación de Dios, todo ese fluir de Dios, haciendo pasar todo lo que es de Él para que sea nuestro. Y ahora que dice Cristo en quienes vosotros, recordamos estos días, todo lo que está detrás de la palabra vosotros. Ahí está el espíritu de Tomás. Ahí está el espíritu de Pablito. Ahí está el espíritu de Luquitas, tu espíritu. Y eso que el espíritu solo es una parte de ti. También pasa al alma. O sea, Dios pasando al espíritu en la regeneración. Dios pasando al alma en la renovación. Dios pasando al cuerpo, a este viejo en la vivificación y al nuevo en la glorificación. Y eso es individual. Pero Cristo en vosotros no es solamente uno, sino todos juntos. Toda la iglesia universal, todas las iglesias locales. O sea, mire qué frase tan cortita y todo lo que dice. Cristo, ahí está toda la divinidad. Está el Padre, está el Hijo en su divinidad y en su humanidad. La divinidad plena y la humanidad realizada plenitud, que es lo que Dios quiere hacer al hombre a su imagen, y ese es Cristo. Y Él quiere que eso pase a nosotros. Es una puerta estrecha, 2 letras nomás, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Todo el Padre, todo el Hijo, todo el Espíritu Santo tiene que pasar por esa puerta estrecha de 2 letras. Y llegar a nuestro espíritu y regenerarlo, y de ahí seguir pasando a todos los rincones de nuestra alma. Ahí está toda la psicología, toda la antropología, toda la neumatología, toda la antropología. Mi Señor, en vosotros, y también la eclesiología, porque no basta ser hombre, hay que ser hombres nuevos. O sea, ahí en vosotros, ahí está toda la antropología, en lo individual y en lo colectivo, todo el asunto de la cultura de los hombres, la caída y cómo sanar la cultura humana en Cristo. Amén. Porque sin Cristo somos una bestia. Las culturas humanas, lo que decimos nosotros, la civilización grecorromana, a los ojos del Señor es una bestia. Lo que es civilizado es como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Amén. Que ellos sean uno en nosotros. Esa es la verdadera civilización, lo demás es bestialidad. Cristo, que tiene al Padre, tú, oh Padre, en mí, yo en ellos, contigo dentro de mí. El que me recibió a mí, recibió al que me envió. No me dijo solo el Padre. El que me envió conmigo está. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que recibe al Espíritu, recibe al Hijo. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, dice el Señor. O sea, Dios está saliendo de sí mismo, brindándose para hacer nuestra vida y llenarnos de Él y configurarnos a su plenitud. Y el resultado es la edificación de la nueva Jerusalén, la esposa de Él, que va donde quiera que Él va, que son compañeros y están en lo mismo. Y eso es el futuro, la esperanza de gloria. Y está escondida toda la escatología. Imagínense, una frase tan pequeña, tan sintética, sin embargo tiene escondido una riqueza que administrarla. Hay que administrar, dice que seamos buenos administradores de Dios, porque el asunto es Dios mismo. Y luego dice de la gracia de Dios. Y entonces dice de los misterios de Dios. Y ahí vemos como el misterio de Dios, como tiene tantas partes, pero todas son una sola. O sea, las partes todas son un solo misterio.
que armoniza todas las tuercas, los tornillos, todo, lo pone en su lugar. Entonces, esa es la economía de Dios, la administración de Dios. Entonces, por eso aparece la palabra economía divina, que no es cuestión de monedas, no, es de las riquezas de Dios mismo, la riqueza de su gracia, de su espíritu, de su altura, profundidad, anchura en la iglesia. ¿Ve? Entonces eso es lo que va a ir consumándose hasta la Nueva Jerusalén. Y cuando dice, vemos la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios con la propia gloria de Dios, la que estaba escondida en Dios, que se reveló en Cristo. Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo les di a ellos. Yo se la di a ellos. ¿Ven? Entonces, ahí está toda la eclesiología y la escatología, la antropología, la teología, la teleología del objetivo, del propósito. Entonces ahí es donde está la conclusión y la consumación, que eso es lo que quiere decir escatología, de escatón, quiere decir la consumación, las postrimerías, las últimas cosas. Resulta que Dios habla de Él mismo. Y hay una frase que dice así, y Yahvé será uno y uno su nombre. Hay profecías acerca de Dios, profecías acerca de Cristo y para la primera venida y la última, profecías acerca del Espíritu Santo, profecías acerca de la creación invisible, de los ángeles fieles, y profecía también acerca de los infieles, y también del hombre, y del resto de la creación, y las naciones, no solo Israel. Hay profecía acerca de Israel, pero también acerca de China, acerca de Estados Unidos, acerca de Occidente, acerca de los del Oriente, etc. Y abarca ese revelarse de Dios en todas las cosas. Como dice, una vez que el reino le sea sometido al Hijo, el Hijo lo someterá al Padre para que Dios, ese es el asunto, Dios sea todo en todo. O sea, todo tiene que estar lleno de Dios. No podemos dejar el arte sin llenarlo de Dios. No podemos dejar los negocios sin hacerlos como Dios quiere que se hagan. La economía tiene que ser según Dios. La política tiene que ser según Dios. El arte, el trabajo, el descanso, todo tiene que expresar a Dios. Amén. Y entre nosotros vamos recibiendo a Dios en Cristo. Vamos recibiendo al Espíritu en Cristo. Él nos va llenando. La plenitud corporalmente de la divinidad en Cristo. Y Cristo en vosotros. Vosotros, la esperanza de gloria. Amén. La gloria de Dios ahora manifestada, pero en nosotros. Eso sí que nos deja a nosotros todos torcidos, todos enfermos, todos vueltos una miseria, un manicomio, y viene el Señor a encontrar toda esta porquería de muertos aquí y empieza a limpiarnos y a perdonarnos y a enderezarnos y uno conocido empieza a entrar en todos los detalles de la vida. Él no hace todo de golpe, sino que lo va haciendo esto primero para después poder hacer. Y Él está haciendo esto con la iglesia, con los que quieren que lo haga. Él dijo, hagamos así. Pero entonces ahora dice, ¿tú quieres? Como le dijo a María, mira, que ya no sabía cómo, cuando llegó Gabriel y le dijo, Dios te salve, María. ¿No? Y empieza a saludarla, y ella también necesita ser salva. Por eso Dios dijo, Dios te salve. Ella no es la salvadora, el salvador es el Hijo. ¿Ve? Y entonces él le fue hablando
Y ella dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a tener un niño si no tengo marido? Y ella pensaba que la única manera de tener hijos, pero Dios había predicho ya en el Génesis, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La simiente del hombre, pero en el caso de María fue de la mujer. Por eso Cristo es la simiente de la mujer. Y Él fue el que aplastó la cabeza de Satanás, el que venció a Satanás. Hay una rebelión contra Dios. El Señor vino a poner en orden lo que está desordenado. No importa lo que sea, el Hijo es capaz. Y el Hijo se sometió al Padre primero Él. Y cuando nosotros nos sometemos con Él, ahí Cristo va formándose en el cuerpo que es la iglesia, y empieza con uno en la familia, luego 2, 3, y luego la iglesia en una sola ciudad, en Jerusalén, pero luego va hasta Judea y va por Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Cristo, que es con la plenitud del Padre. El Padre y yo vendremos por el Espíritu Santo al espíritu de cada uno y vamos a ser unidos en espíritu y luego vamos a ser unánimos en el alma. O sea, vamos a tener un mismo pensamiento, pero que no es el del hermano Gino, es el del Señor Jesús, la mente de Cristo. Empezamos a ver las cosas como Él las ve. Ya poco a poco vamos entendiendo la mente de Cristo, porque Él nos dio a Cristo, nos dio el Espíritu y el Espíritu va forjando nuestra mente, forjando nuestro sentir, forjando nuestro hablar, corrigiendo nuestro hablar negativo, incrédulo, de mala voluntad, siempre criticando, siempre viendo lo peor, para expresar la gracia de Dios, la victoria de Cristo, lo que Él es y lo que Él nos da para que no seamos nada lo que éramos, sino que vamos siendo lo que vamos recibiendo y creyendo y digiriendo. Y eso necesita una larga historia, multisecular, porque es la plenitud de Dios, el Padre en el Hijo, por el Espíritu Santo, que dijeron los tres, hagamos al hombre, ya no a un hombre, ese hombre es el colectivo, es el nuevo hombre. Solo la iglesia llegará a ser ese hombre, porque Dios quiere hacerlo con todos, pero si algunos no quieren, ellos se excluyen, pero los que lo recibimos somos incluidos. Él quiere que todos sean salvos, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, Él no quiere que ninguno perezca, pero si no quieren, tendrán lo que quieren, pero ¿qué es lo que quieren sin Dios? La locura. No querer a Dios es deshacerse de todo el bien y quedarse solo con los males, amontonados ahí en el infierno encima de la persona, experimentando todo lo peor, porque rechaza al único que en verdad nos ama, al único que nos da satisfacción, al único que nos edifica, que nos realiza, que nos satisface. Y sin Él, ¿qué tenemos? Entonces, por eso el misterio está compuesto de los misterios. Y entonces aquí en Colosenses, donde estamos, ¿verdad? Entonces dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, eso es en la era de la Iglesia, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles también, miren, que es Cristo en vosotros, aleluya, la esperanza de gloria. A ese Cristo, aleluya, completico, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, o sea que esto es para todo hombre. Dios no quiere que ninguno esté excluido. Nosotros no debemos excluir a nadie.
El Señor no lo excluye, la gente se excluye sola. Como aquel, él le dijo a aquel joven rico, y le dijo, bueno, ¿quieres ser perfecto? Le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y él se puso triste porque tenía muchos bienes, entonces, no, se fue triste. Y el Señor también lo miró, lo amó, pero lo dejó ir, porque eso no se le obliga a nadie, es el que quiera. Amén. Y uno tiene que decir al Señor, yo quiero. Así como le fue propuesto a María. Vino Gabriel y le dijo, mira, María, no eres tú. ¿Cómo vas a tener un hijo si no conoces el valor, María? El poder del Altísimo no es cosa tuya ni de los hombres. El poder del Altísimo te cubrirá. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, porque Él es el que lo produce. ¿Y qué dijo ella? Amén. ¿Qué quiere decir amén? Hágase en mí según tu palabra. Y tan pronto ella dijo eso, o sea, ella concordó con Dios, ahí empezó la formación de Cristo en el vientre de ella, cuando ella creyó y le dijo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo quiero que me hagas lo que tú planeaste. Confío en ti, no puedo confiar en nadie, solo en ti. Gracias. Y los que confiamos en Él nos hace lo que Él dijo, le haré ayudador idóneo, le haré una esposa que sea como Él mismo, que es la Nueva Jerusalén, es esa esposa. La Nueva Jerusalén es el reino eterno de Dios. Eso es lo que Él está haciendo, pero es un parto. Es un parto. ¿Qué es lo que anunciaba el cielo ayer y esta semana? Que cuando sí podemos ver esas estrellas cuando el Señor sí no lo quiere mostrar, si no tenemos igual. Que anuncia la hora del parto. Recuerda que leíamos Miqueas, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. El propósito de la mujer es dar a luz la formación de Cristo en la iglesia. Lógico que eso es un parto y los partos son dolorosos, pero después ya no nos acordaremos de la angustia por el gozo de que ese niño, que es el Hijo varón, que es Cristo, se haya formado en la iglesia. Entonces, ¿qué nos enseñan eso? Yo no creo que está hablando del arrebatamiento, que muchos hablan que ayer serían arrebatados. No, porque eso habla del nacimiento de la mujer, o sea, del hijo en la mujer, o sea, son los dolores de parto, lo que se nos anuncia. Pero esos dolores de parto tienen un significado, son de un parto, del hijo varón, que es Cristo. Él es el hijo varón que se va formando en la iglesia. Y se necesita ese parto. Por eso dice en la Escritura, ¿no? Ya no te acordarás de la angustia. El mundo se alegrará y vosotros lloraréis y lamentaréis. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo por haber nacido un hombre en el mundo. ¿Cuál es ese hombre? El hijo varón, el varón perfecto, que es Cristo formándose en la iglesia. O sea, la iglesia vistiéndose de Él, para que Él pueda decir, como dijo Adán de Eva, esta sí es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por eso ella se llamaba varona, por eso Dios a los dos le dice a Adán, no le dice solo a uno. Llamó el nombre de ellos Adán, o sea, hecho del polvo de la tierra, a la imagen y semejanza de Dios, para señorear donde está señoreando otro. Pero Dios no le entregó a otro las cosas, sino al Hijo y a su esposa, que es coheredera con el Hijo. Eso es lo que Él está haciendo, ahí es que lo está llevando. Amén. A Él mismo. Ahí nos está llevando, y eso consuma todos los asuntos. Gracias. Del hombre, de la familia, de la sociedad, de la iglesia, de las enfermedades de una, de otra, lo de la tierra, todo será
reconstituido y restaurado en Cristo. Porque en Él ya lo es. Y ahora los que participamos de Él, en la medida que digerimos al Señor, vamos siendo sanados. Gracias. Vamos siendo, como ese bálsamo nos va curando, la pus la va sacando. Y nos va sanando el corazón, nos va sanando la voluntad, nos va sanando la mente, nos va sanando en lo físico, en todo nos sana todo. Él dice, bueno, es que tomes esto, también de aquello no partes tu mano, porque el que a Dios te saldrá bien en todo, en esto y también en esto y en esto, en todo. Si teme a Dios, si ama a Dios, todo le va a ayudar para bien. Pero si no lo ama, hasta lo bueno se le daña. Pero si lo ama, lo malo se torna en bueno. Lo que nos servía llega a ser sanado. Entonces, hermano, qué llamamiento precioso que nos ha dado el Señor, y hay que creerle de todo corazón. Porque si no le creemos, entonces, ¿por qué Él no hizo milagros en Nazaret? No porque Él se disminuyó, no, porque ellos no le creían, lo menospreciaban. Pero ¿quién es este carpintero? ¿Acaso no es este el que hace los banquitos allá de Doña Pepa? Y lo tenían como un carpinterito ahí. Y su padre, ¿no es acaso ese viejito José? Y porque lo menospreciaron, no hizo milagros ahí. No porque se hubiera cortado su mano, sino porque ellos no lo recibieron. Como cuando a la viuda se le acabaron las vasijas para el aceite. Pero mientras haya vasijas dispuestas, hay aceite, y el aceite fluye, porque la gente quiere el aceite. Como con Elías. Y después con Eliseo, que hizo el doble, porque él le pidió una doble porción de la de Elías. Cosa difícil pediste, pero si me des, cuando se ha tomado, le caerá el manto de Elías. Para que se dio, confesó, que fuiste en un carro de a caballo, un carro de fuego, y ahí le quedó el manto. Entonces estaba el río de los obstáculos. ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? ¡Pah! Se abrió el Jordán. Si usted ve los milagros que hizo Eliseo, son el doble de los que hizo Elías. Porque lo que él pidió fue una doble porción de su espíritu. Y si él se mantenía atento y creía, y después de eso le agarró el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Aquí está. Se abrió el Jordán como lo abrió Elías. Resucitó el doble, curó el doble, hizo el doble en Eliseo de lo que hizo Elías, porque recibió la doble porción, porque creyó. No es porque merecemos, nada merecemos, pero si creemos, Él nos perdona y nos transforma, nos va transformando de a poco. Ojalá que aprovechemos el tiempo en la tierra para que el Señor no tenga que castigarme, corregirme en el milenio, sino que ya estemos preparados para reinar allá, pero allá aparecerá lo que aprendamos acá. Lo que alcancemos acá es la gloria que va a aparecer allá. Por eso hay diferencia entre las estrellas de peso de gloria. Unas estrellas son de primera magnitud y otras de menor. ¿Por qué? Porque no le buscamos acá. El Señor a cada uno le dio una mina. La mina es igual. ¿Qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10. Muy bien, C sobre 10 ciudades. En lo poco fuiste fiel. Hay que ser fiel en lo poco. Porque si eres fiel en lo poco, te haces confiable al Señor. Y dice, el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, no lo es en lo mucho. Entonces, aquel otro dice, ¿tú qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 5, tú también, sobre 5 ciudades. Primero era una moneda, produjo 5 monedas,
se le dieron 5 ciudades, una ciudad por cada moneda. Y el otro, ¿y tú qué hiciste con tu mina? Era igual a la que produjo 10, igual a la que produjo 5. Pero, tú eres malo, tú eres duro, tú quieres cosechar donde no sembraste. Oh, Señor. Y no sembré, ¿acaso no le di todas las monedas a ustedes? Y todo lo que comen y beben y son, no se los di yo. Como dice que quiero recoger donde no sembré, si él es el que ha sembrado todo. Amén. Hasta se inventó todo lo que se puede sembrar. Quítenle entonces la moneda y dénsela al que tiene 10. Pero Señor, ¿ya tiene 10? Sí, pero yo le di una igual a ti. Y él con una igualita, con una igual que esta que tú no hiciste nada, él hizo 10. Gracias. Entonces le voy a dar esto que tú tenías en la era de la iglesia, ya no lo vas a tener en el milenio. Porque el tiempo es ahora de producir. Entonces le dio la moneda al que tiene 10 para que produzca otras 10 y ya no tenga solo 10 ciudades, sino 20. O sea, el mayor departamento, el más grande y más adelantado de todos. O sea, pero el Señor ya tiene 10, sí, pero Él tenía una igual. Y con esto Él produjo 10. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Entonces se la voy a dar a Él. Se la voy a confiar a Él porque pues quiere lo poco para que tenga otras 10 y yo le voy a dar otras 10 ciudades y tenga 20. Amén. Y a este vamos a tener que corregirlo. No se perdió, lo corrige a uno mucho, a otro poco y no saldrá hasta que pague, cuando haya pagado todo. Entonces sí saldrá. No habla de perdición eterna. Son siervos a quienes se les confió algo del cielo. Porque la mina es lo que todos tenemos en común. En cambio, el talento es lo que tenemos diferente. Entonces, el talento uno tiene 5, otro tiene 2, otro tiene 1, pero ahí al que le dio 1 le va a pedir cuenta por 1, no por 10. Pero al que le dio 5 le va a pedir cuenta por 5. Entonces tenemos que ver que Él nos va a pedir cuenta por lo que nos ha dado. Y a veces somos ingratos, no agradecemos y no producimos, sino que criticamos. Señor, tú eres hombre duro, tú quieres cosechar donde no sembraste, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo... ¿Y por qué no lo pusiste con los banqueros? ¿Por qué no te asociaste con otro que maneje el dinero para que tengas tus intereses? Y cuando yo venga me da los intereses de lo que yo te di. Tú dices que no di nada. ¿Cómo que no? Le di a todos, todo lo que hiciste es mío. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Amén. No sabemos cuánto tiempo nos queda en la tierra. Ojalá lo aprovechemos porque el mayor galardón, incluso más que el de 10, más que el de 5, más que el de 20, el mayor galardón, Él lo dijo. Dice, bienaventurado aquel siervo, que cuando yo venga lo halle haciendo así, dando el alimento a tiempo a los de su casa. De cierto te digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ya no solo sobre 10, sino sobre todo. O sea, va a ser un ministro plenipotenciario que le tiene tanta confianza que le dice, mira, yo confío que tú vas a administrar bien, entonces lo que tú digas ya está muy firme acá. Es una persona que se ganó la confianza del Señor. Amén. Pero ¿en qué consistía el asunto? Dar el alimento a tiempo a su casa. Amén. Porque si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea, no tenemos que dejar la comida perderse, sino darla a su casa a tiempo, antes que sea tarde. ¿Ya para qué? No, tiene que ser a tiempo. Es que Dios nos ayude. Amén. Porque el
Lo prometido es inmenso. Es más que 20 ciudades. De cierto te digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Entonces Dios nos ayude en salud. Gloria a ti. Amén.